El Centro Misionero Bethesda Norte presenta Tiempos de Reforma. Visítenos, calle 128A, número 5327, Prado Veraniego. Pastores Fausto y Gisela Rentería. Bienvenidos. Obediencia. Mira al que está a tu lado y dile obediencia. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros hoy? Obediencia. Mire, durante una excursión en un bosque, una familia se detuvo por un momento a almorzar y los niños de aquella familia comenzaron a jugar en medio de los árboles y los papás estaban almorzando a cierta distancia de los niños cuando de repente el padre grita y le dice al hijo, tírate en el suelo, pero le gritó fuerte, el hijo, tírate en el suelo, y los que estaban alrededor de él se quedaron asombrados porque él estaba diciendo al niño que se tirara en el suelo. Pero lo que los demás no sabían, pero que el padre de familia estaba viendo, era que una serpiente venenosa venía por una de las ramas de aquellos árboles dispuesto a morder a aquel niño. Si el niño no hubiese obedecido al llamado del padre, en ese momento el almuerzo tan fenomenal que tenía la familia se hubiese convertido en una muerte y en una desgracia si él no hubiese obedecido. Pero diga conmigo, él obedeció. Diga conmigo, él obedeció. Entonces debemos aprender a obedecer. ¿Por qué? Porque el niño no veía la serpiente, pero el padre vio la serpiente. Tal vez hay cosas que usted no ve, pero su líder, su pastor está viendo. Porque por eso están los pastores, porque tenemos una visión de poder ver más allá. Entonces diga conmigo, hay que respetar las autoridades, porque al respetar las autoridades, diga, la obediencia podrá salvarte la vida. Aquel muchacho obedeció a su padre y por obedecer su vida fue ¿qué? Salva. Fue salva. Se salvó de una muerte, se salvó de una muerte terrible por obedecer. Entonces, quiero hablarle de 3 principios. Número 1, diga conmigo, una cadena de honra. No, más fuerte, diga, una cadena de honra. Mire, si usted quiere entrar, porque la tercera palabra que Dios nos dio este año es entrar. Si usted quiere entrar a lo grande, a lo sobrenatural que Dios tiene para usted en este tiempo, tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Amén. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses 3:20. Vamos a leer desde el versículo 18. Dice la Biblia. Casadas, ¿a quién le está hablando? ¿Dónde están las casadas aquí? Eso. Casadas, está sujetos a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Dónde están los maridos aquí? Eso. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¿Qué dice la Biblia? Que las casadas deben estar sujetas ¿a quién? A los maridos. Así que hoy Dios le está hablando a las casadas. Y le está hablando a los maridos que deben tratar a las mujeres no ásperamente, sino con amor, con delicadeza. Ahora a los hijos le dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué? En todo. Entonces diga conmigo, una cadena, diga, ¿de qué? De honra. No, repítalo otra vez, una cadena de honra. ¿Por qué es una cadena de honra? Porque el esposo honra al Señor, la esposa honra a su marido, los hijos honran a los padres y los padres honran a los hijos. Es una cadena de honra. Es una cadena que desata bendición sobre nuestras vidas. La mujer debe aprender a obedecer a su marido.
La mujer debe aprender, y un día lo prediqué y lo dije, Dios jamás le va a hablar a Sara, Dios jamás le va a hablar a Eva. Y por eso fue que cometieron el error en el Edén, porque la mujer escuchó la voz de la serpiente y no escuchó la voz de Dios, el hombre. Entonces, ¿a quién le habló Dios? A Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Dios le habló a Abraham. ¿A quién le habló de construir un arca? A Noé, no a Noelia. Porque Dios nunca le va, Dios en cuanto a decisiones determinantes en la vida, Dios siempre le va a hablar al hombre, porque el hombre es la cabeza y porque el hombre es el sacerdote y el hombre tendrá que rendirle cuentas a Dios de las decisiones que toma. Entonces diga conmigo, Dios no le habló a Eva, ni tampoco a Noelia, ni tampoco a Sara. Dios a quién le habló, al hombre, porque el hombre es ¿qué? La cabeza. Entonces la mujer debe tener sujeción, porque al final sobre quien recae toda la responsabilidad es sobre el hombre. ¿Aló? Ahora, la cadena de honra implica obediencia, pero también implica humildad al ser obediente. Diga conmigo, humildad al ser obediente. Hay que ser humildes, porque ser humilde habla de confianza y de respeto al recibir una orden. Cuando usted recibe una orden, usted debe ser humilde en recibirla, pero a la vez tiene que tener la confianza y el respeto que la orden que le están dando será una orden de bendición. Por eso dice que las casadas deben estar sujetas a su marido y que los hijos deben honrar a los padres. Porque la Biblia dice, honra a padre y a madre. ¿Para qué? Vamos a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza y collar a tu cuello. Los hijos no pueden desobedecer a los padres. Los hijos deben ser obedientes, no deben despreciar. Los papás, la mamá, sobre todo la mamá, tienen un no sé qué, como un sexto sentido, un espíritu, el espíritu de Dios que les hace sentir y ver cosas que los hijos no pueden ver. Y muchas veces a los hijos no son agradables lo que el padre o la madre le dice, pero al final el papá y la mamá terminan teniendo la razón de todo lo que le dijeron. Ahora la Biblia dice que para que tus días se alarguen sobre la tierra debes honrar a padre y a madre. Por eso es que usted ve que hay gente que muere joven. ¿Por qué mueren? ¿Por qué? Porque el deshonrar al padre o a la madre trae muerte espiritual, pero también trae muerte física. Porque dice, para que tus días se alarguen, hónralos. Hay que honrar al padre, hay que honrar a la madre. Usted debe honrar a su padre y a su madre, así su padre y su madre sea lo que sea. Es que mi papá se fue de la casa, nos abandonó, tienes que honrarlo, porque es tu padre. Así tu mamá no se comporte como se debe comportar, tú tienes que honrarla, porque es tu madre. Porque si tú no lo haces, tus días, diga conmigo, tus días, dígale que estás solo, tus días se van a cortar sobre la tierra. Diga, si no honras a padre y a madre. Amén. Mire lo que dice el versículo 22. Pero de Colosenses 3. Mira lo que dice. Siervos, obedeced
en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo también a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted tiene que obedecer a su jefe. ¿Qué quiere decir? Que tienes que obedecer a tu jefe. Así tu jefe sea un impío, así tu jefe no sea cristiano, tienes que obedecerlo, porque es tu autoridad. Cuando el semáforo está en rojo, no puedes cruzarlo. Eso también me implica a mí que a veces me lo paso. Cuando está en verde puedes avanzar. Cuando hay un policía de tránsito, tienes que respetar. Cuando tienes pico y placa, tienes que respetar. Porque son tus autoridades terrenales. Y la Biblia dice en Romanos 13 que debemos someternos a todas nuestras ¿qué? Autoridades. Usted debe aprender a someterse a su líder. Dígale al que está a su lado, tienes que aprender a someterte a tu líder. Tienes que aprender a someterte a tu líder. Así tu líder sea el último que llegó, pero Dios lo colocó de primero, porque la Biblia dice que a los últimos Dios los pondrá de primero y a los primeros Dios los pondrá de último, porque Dios es soberano y hace como Él quiere. Pero tú tienes que aprender a someterte. En la obediencia, Dios va a formar nuestro carácter. Dígale que a su lado, diga, Dios va a formar nuestro carácter. Dígale que está a su lado, Dios va a formar nuestro carácter. ¿Qué va a formar Dios en la obediencia? Tu carácter. Va a sacar de ti lo mejor, te va a formar. ¿Qué hace un padre con un hijo? Forma en el hijo carácter. Todo hijo, todo hombre o mujer necesita un padre, porque el padre es el que le da el carácter a un hombre o a una mujer. ¿Aló? Dígale al que está a su lado, dígale, tienes que aprender a obedecer. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a obedecer. Abraham obedeció a Dios al salir de su tierra y de su parentela, aunque no sabía para dónde iba, pero lo obedeció. Pedro sacó el pie fuera de la barca por una palabra de Jesús. Lanzó la red a la derecha en obediencia a una palabra de Jesús. Tú tienes que aprender a sumergirte y a entrar en las profundidades de lo que Dios quiere para ti, porque a medida que tú obedezcas a Dios, serás bendecido por Él y la bendición de Dios estará sobre tu cabeza. Den un aplauso al Señor. Diga conmigo, obediencia es reconocer que estoy bajo autoridad. Cuando tú eres obediente, tú estás reconociendo que estás bajo autoridad. Cuando tú obedeces una orden, tú estás reconociendo que estás bajo autoridad, aunque muchas veces no entiendas la orden que te están dando. Tú tienes que ser obediente, porque tal vez el niño no veía la serpiente, pero el padre estaba viendo la serpiente. Tal vez tú no estás viendo el peligro, pero tu líder, tu pastor, te está viendo el peligro que viene para ti. Dígame amén, dígame amén. Diga conmigo, eso se llama sabiduría. Mire, por eso dice que hay pastor y hay ovejas. ¿Usted sabe qué pasa con las ovejas? ¿Usted sabe qué pasa con las ovejas? ¿Ah? No, usted sabe que se descarrían, se descarrían. No, las ovejas tienen naturalmente una visión corta. Las ovejas siempre están mirando al suelo y tienen una visión corta. Por eso el pastor de las ovejas siempre está detrás, porque él puede ver el peligro y la guía. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Tal vez tú no estás viendo el peligro, pero tu pastor está viendo el peligro. Eso se llama sabiduría. Por eso hay que estar bajo cobertura. Tú no puedes evitar que llueva, pero sí puedes evitar mojarte. Y para eso, ¿qué necesitas? Tener un ¿qué? Un paraguas. Un paraguas, una sombrilla. Porque cuando tú estás bajo autoridad, tú estás bajo el paraguas, bajo la sombrilla, bajo cobertura.
Pero cuando tú te sales del paraguas, te mojas. Cuando te sales de la cobertura, algo puede venir a tu vida. Pero mientras que tú estás en la cobertura del hombre y de la mujer de Dios que tienen la visión, nada te podrá tocar y nada te podrá dañar, porque antes de que vengan las cosas, Dios tendrá a un hombre y a una mujer que vigilan y oran por ti. Denle un aplauso al Señor. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Versículo 1. Dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya ¿qué? Bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, y con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Dígale al que está a su lado, diga: poderosa palabra. Para que te vaya bien, ¿a quién tienes que honrar? A tus padres. ¿A quién debes honrar para que te vaya bien? A tus autoridades espirituales. Tu pastor y tu pastora son tus autoridades espirituales. Son las personas que Dios ha puesto en tu vida para que te guíen por el camino de bendición, para que te guíen por el camino que te va a llevar al cielo. Por eso el domingo, cuando hablamos acerca de ser honesto, no todo el mundo decía amén, porque es que no todo el mundo quiere ser honesto. No todo el mundo quiere vivir una vida recta delante de Dios. Pero sabe una cosa: una persona que te ama siempre te va a decir la verdad. Una persona que te ama, aunque te duela, te va a decir lo que no te gusta. Dígale a que está sola, diga: aunque no te guste. Dígale: aunque no te guste, pero es la verdad. Entonces, el segundo principio es escuchar y obedecer. Diga conmigo: escuchar y obedecer. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué debemos escuchar y obedecer? Porque la obediencia agrada al Señor. Y la Biblia detalla que Dios bendice al obediente. Y si tú escuchas la voz de Dios, Dios te puede hablar a través de la Biblia. Te puede hablar a través de la oración cuando tú ores en intimidad. Dios te va a hablar a través de tu pastor y de tu pastora en la iglesia cuando escuches un mensaje. Dios te va a hablar a través de la radio, de la televisión, de un video que tú estés viendo. Dios te va a hablar, pero tú tienes que entender que tú tienes un pastor, una pastora, que es el canal que Dios va a usar para oír la voz de Dios y para que tú seas obediente a la voz de Dios. Porque imagínense, hoy la gente quiere ser pastoreada por todo el mundo. Hoy la gente quiere ser pastoreada por la radio, por la televisión, por un video. No, usted tiene pastores que Dios establece en la tierra, por los cuales usted debe oír la voz de Dios, y usted siempre va a oír la voz de Dios. Y muchas veces hay gente que va a venir a pedirnos consejos como pastores, y ellos quieren escuchar lo que ellos quieren, no lo que la Biblia dice o el consejo sabio de Dios. Pero un hijo escucha del padre, le guste o no le guste lo que ellos opinan. ¿Aló? Diga conmigo: obediencia desata bendición. Ahora, ser desobediente también trae maldiciones. Si usted va a Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 2. Deuteronomio 28, del 1 al 2 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. ¿Para qué tú escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, diga conmigo, y te alcanzarán. Todo el que está a tu lado, las bendiciones, vamos, dígale: las bendiciones te van a alcanzar. Diga: si oyes la voz de Dios. Si oyes ¿qué? La voz de Dios. Ahora,
Deuteronomio 28, del versículo 1 al versículo 15, al versículo 14, te está hablando de la bendición de Dios. Te está hablando que vas a ser enriquecido, que vas a ser prosperado, que vas a entrar, que vas a poseer, que vas a ser cabeza, que no vas a ser cola, que tus enemigos no te van a poder destruir, que no te van a dañar, que Dios va a guardar tu entrada y su salida. Y solamente 14 versículos te hablan de la bendición. Pero desde el versículo 15 al versículo 68 te está hablando de la consecuencia de la desobediencia. Quiere decir que desobedecer a Dios y desobedecer a nuestras autoridades tiene más consecuencias. Dios en 14 versículos te resume lo que va a hacer contigo por ser obediente. Pero en más de 40 versículos Dios te está mostrando lo que te puede acontecer por descarriarte, por desviarte y por no oír su voz. Por eso la Biblia dice en Romanos 13, quien resiste a las autoridades se opone a lo resistido por Dios. Y dice, y por lo tal acarrea condenación. Dígale que está a su lado, si no quiere ser condenado, entonces sé obediente. ¿Qué hay que hacer? Mira que está a tu lado y le tienes que ser obediente. Porque la obediencia desata, diga conmigo, desata bendición. Yo le hago una pregunta. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Ok. Cuando usted le habla a sus hijos, lo que usted le está diciendo a sus hijos, ¿se lo está diciendo por malo o por bueno? ¿Se lo está diciendo por malo? ¿O se lo está diciendo porque usted quiere verlo bien? Entonces, cuando Dios te está hablando y cuando Dios te da una orden y cuando Dios usa a tu pastor o a tu pastora para darte una orden, no lo están haciendo por un mal para ti, lo están haciendo para un bien para tu vida. Eso es lo mismo. Usted le habla a su hijo y cuando usted le habla a su hijo, ¿le habla con qué? Con autoridad. Le está hablando con autoridad. ¿Y por qué lo estás haciendo? Mira, es que ese muchacho Willy no te conviene. ¿Por qué le está diciendo Beatriz a Willy que no le conviene ese muchacho? ¿Por malo? ¿Porque ella lo quiere ver mal? Porque ella lo quiere ver ¿qué? Bien. De la misma manera, cuando Dios te habla a través de tu pastor o de tu pastora, Dios lo está haciendo porque quiere un bien para tu vida. Por eso dice la Biblia, para que te vaya bien. Dígale que está a su lado, para que te vaya bien. Dígale, tienes que ser obediente. Diga, a las autoridades que Dios te ha puesto. Amén. Ahora, la Biblia dice en Hebreos 12:9, hablando de escuchar y obedecer. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Si tú has sido obediente a tus padres terrenales, ¿por qué no ser obediente a Dios? Ahora, Dios es espíritu. Y la representación de la autoridad de Dios en la tierra es tu pastor y tu pastora. ¿Quién representa a Dios en la tierra? Mi pastor y mi pastora. Ellos son los que representan la autoridad de Dios. Ahora, si tú nunca has sido obediente a tu padre y a tu madre y siempre has sido un rebelde, la oveja negra de la familia, hoy vamos a sacarte todo demonio de rebeldía, de rebelión, de Corea, de yo no sé qué, para que seas obediente. Ahora la Biblia es clara. Si usted no obedece al que ve, ¿cómo podrás obedecer al que no ves? ¿Cuántos quieren ver a Dios esta noche? Aquí lo están viendo. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Quiere ver a Dios? Aquí lo está viendo. Jesús dijo, ¿quieres ver al Padre? En mí lo estás viendo. Cuando tú eres embajador de Colombia en otro país, ¿a quién está representando el embajador?
al país a la máxima autoridad. Yo no puedo ir, pero yo te envío un delegado. ¿Usted quiere ver a Dios? Lo está viendo aquí, negrito. ¿Por qué? Porque represento a la autoridad. Un policía representa ¿qué? La autoridad. El tránsito en Colombia, en Bogotá no puede estar tránsito en cada esquina, pero un policía representa la autoridad del tránsito. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Dios te está diciendo, si tú no obedeces a ese negrito que es mi enviado, que es la autoridad que yo he puesto, que es la cabeza que yo he puesto por encima de ti, ¿cómo me vas a obedecer a mí? Dice Dios. No lo vas a hacer. Por eso la Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por eso cuando Moisés se fue a la cumbre, el pueblo se desvió abajo porque no quisieron oír atentamente lo que Moisés le había dicho, que tenía que esperar. Y el pueblo estaba acostumbrado a ver a un hombre hablándole. Dígale que entonces vamos a ser obedientes. Dígale, vamos a ser obedientes. El Centro Misionero Bethesda Sede Norte presentó Tiempos de Reforma. Visítenos, calle 128A, número 5327, Prado Veraniego. Pastores Fausto y Gisela Rentería. Te esperamos.